como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de todo el pueblo que nos escucha, el pueblo católico y el pueblo no católico. Bienvenidos a su programa, Un Pueblo que Camina. Este es el primer programa del año 2024. Así que bienvenidos a todos. Que Dios nos dé un año de mucha esperanza, de mucha paz, de mucha fe y mucha sabiduría para seguir en sus caminos. Hoy tenemos este es un espacio de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde compartimos reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de un sacerdote jesuita, el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, quien nos estará ayudando con el tema Muerto por nuestros pecados según las Escrituras, numeral 601, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Ernesto, un feliz año 2024, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, soy el padre Ernesto Vázquez, deseándoles también para toda su audiencia y para usted muchas bendiciones y gracias en este 2024. Perfecto, muy bien. Como todos los programas, nosotros presentamos al invitado y le damos la oportunidad de que nos comente, nos cuente el testimonio de vida, nos converse sobre su vida. Por favor, Padre Ernesto, comparta con nosotros su testimonio de vida. Lo que yo les podría decir es un poco, primero mi experiencia personal. Cuando yo tenía recién 2 meses de nacido, tuve un accidente cerebrovascular que me provocó una parálisis en el lado derecho, que es lo que yo he llevado a lo largo de toda mi vida. Al principio parecía que mi camino existencial iba a estar muy restringido por esta situación. Sin embargo, con mucha gracia y bendición de parte de Dios, he podido salir adelante. Y eso hizo posible que, en primer lugar, llegara a tener una formación profesional como abogado y doctor de los tribunales de la República por la Universidad Católica de Quito. Pero cuando terminé esos estudios encontré yo una situación muy particular que sentía que me gustaba los estudios que había hecho, pero no me adaptaba muy claramente a lo que significaba el ejercicio profesional. Y eso hizo que por unos años tuviera una búsqueda existencial muy profunda, que es lo que me llevó a descubrir mi vocación a la vida religiosa en la Compañía de Jesús y al sacerdocio, en la cual ya llevo 38 años como jesuita y 28 años como sacerdote. Durante este tiempo he prestado mis servicios pastorales y apostólicos en la Universidad Católica durante 20 años como profesor en las facultades de teología y de jurisprudencia,
y también he realizado diversas actividades administrativas en la universidad, decano de la Facultad de Jurisprudencia y director de la Pastoral Universitaria, de la cual me retiré en el año 2015. Desde entonces he venido prestando servicios a mi orden, la Compañía de Jesús. Durante 6 años fui el secretario provincial y después, en la actualidad, estoy desempeñando labores de acompañamiento espiritual y de asesoramiento jurídico a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad. Y finalmente, en el tiempo actual, tengo la oportunidad de trabajar en los procesos de beatificación y de canonización de ciertas personas a las cuales la compañía considera que debe impulsar esos procesos. Todo este camino para mí ha sido un motivo de mucho gozo y satisfacción interior, porque he sentido que voy realizando aquello para lo que el Señor me ha preparado y me ha permitido realizar todo este trayecto. Es para mí una gracia y una bendición que Él me hace y que me ofrece a mí la ocasión de servir y apoyar a tantas personas. Es lo que yo les podría decir como una presentación rápida de lo que ha sido mi persona. Una pregunta, padre. Para ser sacerdote jesuita, ¿cuántos años de formación se necesitan? Normalmente un jesuita, sobre todo cuando se empieza la formación religiosa en la compañía, terminar el bachillerato más o menos se demora entre 12 y 14 años. En mi caso, yo ocupé 10 años, porque como ya tenía mi formación profesional de jurisprudencia y también ya había hecho varios años de formación en ciencias históricas, consideramos que no era tan pertinente continuar la formación de las ciencias humanas, que es lo que normalmente se hace después de que hemos terminado la primera etapa de formación, que es el noviciado. Después se pasa a un tiempo de iniciación apostólica y luego hacemos los estudios de filosofía y los estudios de teología. Después de mi ordenación sacerdotal y mientras estaba yo prestando mis servicios apostólicos en la universidad, hice también una maestría en investigación educativa y docencia universitaria, que es lo que me sirvió a mí como para poder prestar de manera más eficiente mi trabajo, sobre todo en la Facultad de Jurisprudencia, en la cual yo me desempeñé por la mayor cantidad de tiempo. Es bastante tiempo, 12 años, ¿no? Y luego Sí. de que terminen, tienen que seguir formándose, creo, constantemente. Así es, lo que nosotros llamaríamos ese proceso de formación continua, en la cual evidentemente yo sí he continuado. Por ejemplo, una experiencia particular que tuve fue cuando me retiré de la universidad en el 2015. Estuve por unos meses en la ciudad de Manresa, en España, donde San Ignacio, el fundador de los jesuitas, hizo su primera experiencia de conversión y que para mí fue una oportunidad muy rica de conocer más a fondo la espiritualidad ignaciana a la que yo me pertenezco. Perfecto. ¿Alguna vez ha pensado en retirarse de todas estas actividades que realiza actualmente? Como religiosos que somos, en realidad nosotros nunca nos jubilamos, sino que prestamos nuestros servicios hasta el final de la vida. Lo que sí va ocurriendo es que, de acuerdo con nuestras condiciones y posibilidades, el superior provincial nos va destinando a aquellas funciones y responsabilidades que él considera que todavía estamos en aptitud de hacerlo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Continuamos con el programa y voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy. Tomada de Gálatas, capítulo 1, verso 4. Dice:
que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. El tema que vamos a tratar hoy es muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Padre, por favor, ayúdenos con una introducción a este tema. Bueno, lo que yo quisiera decir es ubicar este famoso número 601 dentro del conjunto del catecismo de la Iglesia Católica. El tema está situado en la segunda sección del catecismo que se llama la profesión de la fe cristiana. Y dentro de ella, en el capítulo segundo, que se refiere a que creemos en Jesucristo único Dios. Y dentro de él, el artículo cuarto que dice, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado. Y el párrafo segundo se refiere directamente a que Jesús murió crucificado y que la muerte redentora de Cristo en el designio divino según de salvación, lo cual quiere decir que nosotros estamos situándonos dentro de un proyecto, plan o programa que Dios ha tenido desde siempre y que se ha ido cumpliendo históricamente. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, continuamos con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, sacerdote jesuita. El tema que estamos tratando es muerto por nuestros pecados según las Escrituras, el numeral 601 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga por permitirnos hacer este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, Radio La Tacunga FM o Radio La Tacunga Online, puede ver o visitar el canal de Radio La Tacunga en Facebook, y ahí está el programa. Puede visitar el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos. Allí tenemos más de 150 videos con enseñanza del catecismo. Bien, voy a dar lectura al único numeral 601, tema muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Dice, este designio salvífico, este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Padre Ernesto, por favor,
tiene este numeral y tiene toda la hora para explicarnos. Adelante, por favor. Me parece que como un punto de partida clave para la comprensión de lo que acabamos de escuchar, es que tenemos que entender primero el hecho de que una persona muere. Después, quién es esa persona que muere. Y por último, cuál es la razón por la que esa persona muere. Me parece que son tres elementos clave que nos van a ayudar a tener una exacta comprensión de lo que estamos analizando en este momento. Entonces, el primer punto es el hecho de morir. ¿Qué significa para nosotros los seres humanos morir? Si hacemos una primera aproximación, nosotros podríamos decir que la muerte es el término natural de la existencia de todos y cada uno de nosotros. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Pero evidentemente nosotros tenemos como una comprensión muy, por decir, limitada de lo que es la realidad de la muerte, porque simplemente nos quedamos con la idea de que se terminó nuestra existencia. Y que en ese sentido, como que hemos perdido ya toda posibilidad y toda realidad que nos permita seguir más adelante. Pero esa comprensión natural de la muerte, si bien es real y cierta, es simplemente una parte del hecho mismo de morir, pero no es todo lo que significa morir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el morir también tiene otras significaciones en otras dimensiones de la existencia humana. Por ejemplo, nosotros los cristianos decimos y sentimos que cuando rompemos nuestras relaciones con otras personas, morimos a ese afecto y a ese aprecio que podemos tener por ellas o que ellas pueden tener por nosotros, porque han sido ofendidas, lastimadas, porque no nos comprendemos, porque nos manejamos en niveles muy diversos unos con otros. Y entonces en ese sentido estamos físicamente vivos, pero afectivamente rotos, como por ejemplo cuando las personas que empezaron bien una relación de matrimonio por las diversas situaciones que pueden haber pasado, simplemente terminan rompiendo la relación y termina en divorcio o en separación. Es una forma de morir. Pero también podríamos hablar de lo que podríamos llamar la muerte espiritual, que es la ruptura de la relación que las personas tienen con Dios. Y evidentemente con el proyecto o programa que este Dios tiene con nosotros. Cuando nos resistimos o nos negamos a realizar el proyecto tal como nosotros lo hemos ido recibiendo en la revelación. Y eso hace que nosotros hayamos roto con Dios, que rompamos nuestras relaciones con las otras personas o que rompamos nuestras relaciones con la naturaleza, como sabemos, por ejemplo, la preocupación, el interés y el cuidado que el Papa Francisco tiene hoy por el cuidado de la casa común. En la medida en que nosotros estamos actuando agresivamente con ella, estamos rompiendo nuestras adecuadas relaciones con la creación y no le estamos permitiendo que ella se desarrolle. Pero en el caso más específico de lo que puede significar la muerte con la trascendencia, es decir, de nuestra relación con Dios, es porque nosotros hemos escogido libremente tomar un designio y elección de vida totalmente contrario a eso, y desde ese punto de vista nosotros hemos, por causa de nuestras propias decisiones, a las cuales en términos de nuestra fe católica le llamamos pecado, simplemente rompemos con él y con nosotros o con la misma naturaleza, porque estamos actuando de modo contrario a lo que sería nuestro comportamiento natural con él. Entonces ahí tenemos lo que podríamos llamar una muerte espiritual,
que ya no tiene que ver solamente con el hecho de que hemos perdido físicamente la vida, sino que hemos roto esas relaciones que son tan esenciales en la existencia humana. Si esto sucede así, pues para nosotros es como muy difícil y complicado rescatarnos de esa situación por nosotros mismos. Y ahí es en donde viene ese designio de salvación que Dios tiene con los seres humanos, que es lo que llamamos nosotros la historia de salvación. Y en esa historia de salvación resulta que en el modo de proceder de Dios y en el plan que Él se ha trazado con nosotros, Él, el Padre Dios, decide enviarnos a su Hijo Jesucristo como fuente de salvación. Y tenemos el misterio de Cristo dentro de esa historia de salvación que consiste en su encarnación, acontecimiento que acabamos de celebrar recientemente en estos días de la Navidad. Esa palabra de Dios encarnada viene a darnos un anuncio de buena noticia, que es precisamente el que Dios quiere rescatarnos de esa situación de pecado y quiere ayudarnos a restaurar la vida, porque Él es un Dios de vida y quiere que nosotros salgamos de esa condición de pecado en que nos hemos puesto y que por lo tanto nos ha causado la muerte espiritual y necesitamos volver a la vida. Y es el Señor Jesús el que lo hace a través de vivir primero el anuncio de esa buena noticia con todo lo que significó su predicación pública, pero sobre todo en el misterio pascual, que como hemos visto, Él padeció, murió y resucitó por nuestra causa. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Que espiritualmente la muerte, desde la percepción cristiana, no implica el término o la destrucción de la persona, sino más bien la búsqueda de rescatarla y recuperarla para que, tanto individual como colectivamente, nosotros podamos retornar a la situación de vida que fuimos originalmente hechos y que nosotros la destruimos por esta condición de pecado. Por esa razón es que la Escritura dice muy bien que el Señor murió por nuestros pecados y para rescatarnos de ellos. Teniendo esta consideración, entonces ya vemos nosotros que la muerte no es un elemento del que deberíamos huir, del que deberíamos sentirnos atemorizados, sino que más bien al contrario, es una puerta que nos abre a posibilidades y condiciones nuevas. Pero no porque nosotros hayamos hecho mérito o razón alguna para salir de eso, sino porque hemos recibido de parte del Padre, por medio de su Hijo y bajo la acción del Espíritu Santo, esa gracia inmensa de ser rescatados por la entrega y donación de Jesús, lo cual quiere decir que hay diversos motivos o razones por las cuales nosotros morimos. Físicamente, porque nuestra condición natural no nos da posibilidades para ir más allá, pero espiritualmente nosotros tenemos la posibilidad de salir de esa situación de muerte espiritual en la que nos encontramos, y eso significa que tenemos que acogernos al don de gracia que Jesús nos trae en este misterio. Porque resulta que este es un designio que Dios había previsto desde siempre y que lo cumple históricamente en un momento y tiempo determinado, que es cuando Jesús se hace presente entre nosotros, cuando anuncia esa buena noticia de Jesús y cuando se entrega voluntaria y libremente para realizar ese designio de salvación. Por lo tanto, resulta que es importante entender ese nuevo significado de la muerte y es necesario entender quién es el que le da ese nuevo valor a la muerte, que es la persona de Jesús. Y por último, esa razón fundamental que hemos dicho de que Él muere no porque no
tenga gusto y agrado por la vida, sino más bien al contrario, como una entrega de amor y servicio en favor de sus hermanos. Es lo que nosotros podríamos decir como una primera aproximación a este misterio de Jesús, según las Escrituras, muere para salvarnos de nuestros pecados. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a una pausa, por favor, no se nos vaya nuestra audiencia. Regresamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estimados amigos, estamos nuevamente con nuestro invitado, el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, sacerdote jesuita, quien está ayudándonos con su explicación y comentarios sobre el tema muerto por nuestros pecados según las Escrituras, numeral 601 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Quienes no pueden en este momento escucharnos a través de Radio La Tacunga AM, FM, Radio La Tacunga Online, por favor dirigirse luego en cualquier momento al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Allí tenemos todas las entrevistas realizadas desde hace más de 3 años. Bien, estamos con el padre Ernesto tratando el tema muertos por nuestros pecados según las Escrituras. Padre nos indicó al inicio que va a dividirlo en 3 partes. ¿Qué es la muerte? ¿Quién es el que muere y por qué muere? Padre, adelante con su explicación. Vamos a tomar en este momento el segundo elemento, es decir, insistir en quién es el que realiza ese acto de muerte para que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados. Quien lo hace es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y esta realidad, como decíamos en la parte anterior, es parte de una historia de salvación que Dios ha tenido prevista desde siempre. ¿Por qué insistimos en este hecho? Porque es muy importante tener en cuenta que todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y en varios de los libros de ambos, se anuncia previamente este acontecimiento. Sobre todo, pensemos en el profeta Isaías, que habla del siervo doliente. Este siervo doliente, que es el que muere, no es un malvado o un malhechor, como se quiso presentar la figura de Jesús el momento de su pasión, sino que más bien es un siervo inocente, un hombre justo, alguien que ha cumplido plenamente el camino de vida, pero que es tratado como si fuese alguien merecedor de la muerte, pero en realidad no lo es. ¿Quién es este Jesús que hace ese gesto? Es aquel que ha decidido unirse a nosotros en el misterio de la encarnación y por lo tanto experimentar en él mismo todas las realidades de su condición humana, particularmente la de nuestra condición de seres mortales, es decir, llamados a tener un término de la existencia natural. Pero en el caso de Jesús, ello no sucede simplemente por el hecho de dejar que transcurra el tiempo
y que por lo tanto él tenga que llegar a un momento en que tenga que acabar su propia existencia, sino que mientras está aquí presente, cumple una tarea y una misión, que es la de anunciar la buena noticia y sobre todo la de mostrar el rostro misericordioso del Padre, es decir, ese deseo de reconciliarse y de reencontrarse con nosotros. Y este servicio que presta de anuncio de la buena noticia no lo puede realizar con toda la tranquilidad y paz que uno pensaría, sino que al contrario ocasiona muchas resistencias. Hay muchas personas que no se sienten satisfechas con ese anuncio. Hay diversas facciones de las autoridades y de las personas del tiempo de Jesús que no comprenden ese anuncio y que lo van llevando cada vez más a una situación de mayor apertura, que significa el rechazarlo, el desconocerlo y incluso permitir que él sea juzgado y condenado a muerte por ningún delito, sino simplemente por el hecho de haber venido a ser el servidor de todos. Y entonces el propio Jesús quien les anticipa ese acontecimiento a sus discípulos, y es el propio Jesús quien va a hacerles entender que eso que él está pasando no es una pura casualidad, sino que es todo un acontecimiento salvífico que ha sido previsto por Dios desde siempre y que él está dispuesto a cumplirlo. Recordemos, por ejemplo, algo que no está citado en el texto que hemos leído, pero que es fundamental. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, al inicio del relato de la pasión, dice que Jesús, sabiendo que había de pasar de este mundo al Padre, y habiendo alabado a los suyos hasta el extremo, y resulta que ese es como el prólogo que sirve para empezar todo el relato juánico de la pasión. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Jesús muere no por las insidias de los otros, sino como expresión de su deseo propio de responder a la voluntad salvífica del Padre. Eso nos está mostrando a nosotros algo que es muy importante. Decíamos que no nos gusta pensar en la experiencia de la muerte porque la miramos como una experiencia dolorosa, como una experiencia negativa, como algo malo de lo que debemos escapar. Pero resulta que Jesús nos muestra que no, que cuando la muerte tiene un sentido, tiene un valor, tiene una importancia de hacerse no simplemente porque llega la situación de morir, sino porque yo me encamino libremente hacia ella, porque sé que con ella voy a prestar un servicio y un apoyo a otros, entonces resulta que mi muerte tiene un valor no de término, sino de servicio, de acción, de compromiso, que hace que yo gane muchísimo en el sentido de que mi vida ha cumplido su función, su responsabilidad y su misión, y por lo tanto yo me puedo abrir a nuevas realidades y caminos. Por eso también vamos a ver, y se muestra ahí muy claramente en las citas de los evangelios sinópticos, aquellos de que yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús era muy consciente de que su vida tenía una finalidad, un propósito y un objetivo, ponerse al servicio de sus hermanos. Cuando estaba aquí entre nosotros a través de sus múltiples milagros, por ejemplo, él prestaba muchos servicios para que recuperen la salud, para que puedan ser expulsados los demonios, para que puedan satisfacer su hambre o por otras tantas y tantas razones por las cuales Jesús fue realizando eso. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que este misterio de la muerte de Jesús es un acontecimiento que Dios lo maneja como un camino de salvación y de vida para todos.
Ahí está para nosotros el significado profundo de esta acción de Jesús. Por lo tanto, Él ha asumido nuestra condición humana natural, ha reconocido el valor de lo que significa la muerte, la ha aceptado para sí, pero la ha puesto al servicio del bien de los otros y de nosotros, los seres humanos, para que podamos vivir y alcancemos eso que es el don mayor que Dios quiere regalarnos, que es el de la vida eterna, en la medida en que nos volvemos a reunir con Dios, nos volvemos a reencontrar con nosotros, nos volvemos a encontrar con nosotros mismos, nos encontramos con la naturaleza y por lo tanto adquirimos un don de vida que ya no es solamente la condición natural, sino esa que Dios nos ha querido regalar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, sacerdote jesuita, nos está acompañando, nos está explicando el tema muerto por nuestros pecados según las Escrituras, numeral 601 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre, nos falta que usted aborde la tercera parte que iba a explicar de este numeral. ¿Por qué razón murió? Adelante. ¿Qué tenemos que decir en este último momento? Nosotros, haciendo un inadecuado uso de nuestra condición de seres libres, capaces de hacer y obrar conforme a lo que Dios quiere o de oponernos a ello, pues caímos en esta situación de estar en contra de ese plan de Dios y como hemos venido diciendo, necesitábamos que Él nos recupere y nos rescate. Pero esta recuperación y este rescate solo podían hacerse a partir de una persona, Jesús, alguien que era libre de esa condición de pecado. Eso explica, por ejemplo, la condición inmaculada de la Virgen María, para que Él no se contamine con eso. Porque nosotros hemos hablado perfectamente aquello de que Jesús asume nuestra condición humana en todo menos en el pecado. ¿Para qué? Para ser justamente el Cordero Inmaculado que perdona el pecado del mundo y nos rescata de esa situación. Sin embargo, tenemos que tener absolutamente claro aquello de que Jesús quiso compartir con nosotros todas las experiencias, incluida esa realidad de la muerte. Y por eso Él, de su condición de ser inmortal como palabra y verbo, asumió nuestra condición mortal. Y lo hizo de tal manera que Él quiso experimentar hasta el último todo lo que significaba la experiencia humana. Y en ese sentido resulta que Él hizo una entrega total y definitiva de su vida. Y eso le mereció el reconocimiento del Padre en el misterio de la resurrección, que es lo que nosotros tenemos como respuesta final de la muerte. ¿Qué significa eso?
que Jesús no solo que se donó a sí mismo, sino que nos abrió a nosotros la puerta de la vida. En ese sentido, yo quisiera citar en este momento una idea que yo la saco de un cuadro en el que yo veía la imagen del Jesús resucitado que dice: cambiaste en esperanza el misterio, cambiaste en esperanza el misterio de la muerte. Hiciste del final de la vida el comienzo de la vida verdadera. Es decir, le da un significado completamente nuevo y diferente. Porque en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros estamos descubriendo? Que nosotros pensamos que el final es lo último, que es la aniquilación total de nuestro ser. Y sin embargo, desde esta experiencia de Jesús y desde el modo que Él lo hace, resulta que se convierte en la puerta que nos abre a la vida auténtica a la que todos estamos esperando y por la que todos deberíamos trabajar día a día. Por otro lado, me parece que es importante que nosotros entendamos algo. Recibimos este don de vida de parte de Jesús, pero no se trata simplemente de ser receptores pasivos de esa vida, sino que tenemos que ver cómo yo voy a responder, no solamente con mi gratitud, sino también con mi compromiso personal a este don de vida que el Señor nos ha querido dar. Y entonces ahí yo quisiera aprovechar algo que es clave en la espiritualidad ignaciana a la que yo me pertenezco. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son la base de esta espiritualidad nuestra, tenemos un momento de coloquio al final de lo que nosotros llamamos la primera semana, cuando contemplamos la experiencia del pecado, en la que San Ignacio nos dice que nos pongamos frente al Jesús crucificado, que es la manera como Él muere en la cruz, considerado en su tiempo como el peor de los castigos para el más grande de los malhechores, sabiendo que, como estamos diciendo, es el más grande de los beneficiarios, benefactores que hemos tenido. Y entonces, en esa contemplación, San Ignacio nos propone que nos hagamos 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Es decir, ¿de qué manera yo estoy respondiendo a ese Señor que ha hecho ese sacrificio, esa entrega, esa donación por mí? El que he hecho podría pensarse en el examen y en la consideración de toda mi historia personal. ¿De qué manera yo he ido caminando en esa realidad de pecado? Y cómo, en la medida en que lo voy conociendo y que lo voy amando y lo voy siguiendo, estoy dispuesto a transformarme. Pero no solo debo pensar en la realidad pasada, sino que tengo que considerar mi situación actual. Es decir, en este momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy entendiendo y realizando mi vida? ¿De qué manera me estoy dejando transformar por la presencia de ese Cristo? Y por lo tanto estoy dejando atrás esa condición de pecado y por lo tanto estoy muriendo a ese ser viejo, como diría San Pablo, que está siendo transformado y confirmado por la presencia de Jesús. Y por último, nosotros tenemos que pensar en nuestra situación futura, es decir, ¿cómo yo quiero vivir de ahora en adelante una vez que me he dado cuenta de que no podía seguir el camino anterior, de que lo que estoy haciendo ahora tampoco es exactamente lo que me puede convertir a mí en un testigo y un modelo y seguidor de Jesús, sino en algo nuevo que yo quiero hacer? Por lo tanto, en ese sentido yo tengo estas 3 dinámicas de qué he hecho, qué hago y qué debo hacer por esa persona de Jesús. En ese aspecto no se trata solamente de tener como una consideración piadosa de gratitud y reconocimiento al Jesús que ha muerto por mí, sino que me tengo que sentir corresponsable de esa historia, porque lo que Jesús ha hecho
tiene que ser repetido por todos y cada uno de los cristianos en la medida en que ha recibido la llamada y la invitación de parte de Dios. Eso es lo que yo les podría decir en esta última parte. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final. Expresamos nuestro saludo respetuoso a toda nuestra audiencia que nos sigue cada sábado por esta radio, en especial pues a la comunidad de jesuitas aquí en el Ecuador, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre, no queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final relacionado a este tema para nuestra audiencia. Me parece que lo que deberíamos sacar como conclusión final de todo esto es un profundo agradecimiento hacia este Dios que con tanta bondad, con tanta generosidad, con tanto amor, ha diseñado este plan. Que eso significa que deberíamos aprender a prepararnos para este momento tan decisivo de nuestra vida. ¿Y cómo? No rehuyendo el misterio de la muerte, sino haciendo vida cada uno de los espacios y instantes que Él nos va concediendo, de tal manera que cuando llegue el espacio del encuentro con Él, estemos perfectamente dispuestos para abrazarnos con ese amor infinito de Dios que ha sido capaz de hacerlo todo por nosotros. Excelente, muchas gracias. Amigos y amigos, estamos en la parte final de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nuestro agradecimiento al Padre Ernesto Vázquez por haber aceptado esta invitación y conversar este importante tema del catecismo. A pesar de que era un solo numeral, yo pensé que nos iba a sobrar tiempo, pero una explicación muy argumentada, pues se nos va en toda la hora. Padre, no queremos despedirnos sin recibir su bendición final. Dios Todopoderoso, que nos ha invitado a nosotros a compartir con Él el misterio del amor y de su gracia, nos bendiga y acompañe todos los días de nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es el primer programa del año 2004. Muchas gracias por la atención, muchas gracias al Padre y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Padre Ernesto. Hasta luego. Muchas gracias también. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.